Pienso que la vida es justa a medida que nuestras acciones se ven reflejadas en nuestro presente. Sin embargo, en un momento pensé que era totalmente injusta conmigo. Me perdí totalmente de ese ideal de vida, de seguir adelante. Sentí un pesar enorme. Hasta me hizo preguntarme a mí mismo si realmente merecía estar en esta vida en materia. Joel es un docente que ha logrado superarse a pesar de todas las adversidades en las que nació y creció. Sin embargo, tomé esa grandiosa ideología de que nadie es profeta en su tierra. Que al llegar a la ciudad de Puebla no solo la conoció, sino que decidió quedarse y conformar una familia. Tengo 25 años de haber llegado a la ciudad de Puebla. Doy gracias a ese designio, quizás el destino. La ciudad es hermosísima. Me ha dado una familia, me ha dado algo por qué luchar, una profesión. Me ha dado mucha fortaleza en el alma y en el corazón. Mucha fortaleza en el alma y en el corazón. Mucha fortaleza en el alma y en el corazón. Puebla se ha distinguido por recibir a personas de diferentes raíces, convirtiéndose en un mosaico de estilos y culturas, lo cual le hace ser una ciudad cosmopolita. Y entre toda esta gente que llegó para quedarse, encontramos a Joel de Paz Pérez. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Soy Joel de Paz Pérez, tengo 45 años. Soy apoyo técnico pedagógico en el aspecto cultural y deportivo. Soy oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y actualmente vivo en la colonia Alberto de la Fuente, aquí en Puebla. Mi madre, que en paz descanse, Rosa Pérez Ruiz, que le extraño a chorros, y mi señor padre, Raquel de Paz, y mi único hermano, que es prácticamente mi ideal a seguir, Omar de Paz Pérez. Soy el hermano menor. En Chiapas se le conoce como el Chung. Soy el último de la familia. Mi primer recuerdo que tengo de muy, muy pequeño es que yo me encontraba tendido en el piso, de espaldas, y no me podía yo levantar. Hice 3 esfuerzos, me acuerdo muy bien, y en la tercera me pude levantar y gracias a eso pude empezar a caminar, fíjate. Tengo ese recuerdo bastante presente porque es algo que ha estado conmigo en toda mi vida. Nací en Tuxtla, pero desde muy pequeño mis papás me llevaron a vivir a un lugar conocido como Arriaga. Es el lugar tan lejano de Dios y que si abrías tantito la boca se te llenaba de tierra. Por eso les dicen así allá a los cometierra. Este lugar ha sido tan callada, tan ausente en toda su esplendor, porque hasta eso es muy bonito. Había algo llamado La Palomilla. En mi calle, La Palomilla estaba integrada por casi 15, 20 niños de esa calle. Y salíamos a jugar trompo, a jugar rayuela, el yoyo, salíamos a andar en bici, corríamos. Era algo tan llamativo que después de la escuela queríamos estar juntos. El alcoholismo de mi padre era brutal, los golpes, los cinturonazos, sin haberla ni temerla. Entonces nos agarraba parejos, ultrajaba a mi madre, ¿no?, enfrente de nosotros. Debido a los constantes agresiones, habían días que ni queríamos salir del cuarto y nos refugiábamos los 3 en un rincón. Entonces me fui a la escuela a los 5 años, aunque no quería quedarme solo en casa y menos
mi papá o mi mamá llorando. Que todo lo que yo vivía en la escuela con mi hermano, mi mamá, me acuerdo, se disipaba y llegaba el oscurantismo a la casa. Mi hermano pasa a la primaria. El sentirme solo sin esa protección que mi hermano me daba, le exigía a mi mamá que me metiera a la primaria. Y por eso entré de 5. Para sentirme yo protegido quería estar junto a mi hermana. Y él tenía este sentido de protección. En la escuela no dejaba que nadie se acercara a mí. Me seguí con él desde primer año de primaria, primero de secundaria, tercero de secundaria. Y aquí es donde se rompe este nexo. Mi mamá en esa época era ama de casa, se dedicaba enteramente a mi hermano y a mí. Acompañaba a su mamá, a mi abuelita. Iba a cobrar la renta y mi madre la seguía. A partir de ese momento mi madre aprendió a hacer esto y aparte a coser ropa. Yo, para ayudar a mi madre, porque la veía trabajar arduamente en casa, decidí salir a bolear zapatos de casa en casa. Tenía yo como 6 o 7 años. Me iba muy bien. Cuando yo recibía esa dádiva, se la daba a mi mamá directamente. No me quedaba yo con nada. Curiosamente, nunca me dijo gracias. Simplemente me daba un beso. Como experiencia dolorosa, no era una, eran varias. Como niño sí sentí esta discriminación que ahora se conoce como bullying. Sí la viví en carne propia, la viví muy fuerte por mi estatura, por la forma de mis piernas. O sea, físicamente me hacían sentir mal mis compañeros. Reitero, no era nada agraciado. Tengo unas fotos terribles de esa época. Sí se burlaban de mí por ese aspecto físico. Como niño te pega mucho, te pega mucho. Y a raíz de eso vienen otras situaciones, que son precisamente la baja autoestima. Son etapas de la vida que debemos de pasar con un fin, que es vencer esas adversidades para que esas personas que creen que te están haciendo daño, pues sea totalmente lo contrario. No somos culpables del cuerpo que poseemos. Ni siquiera tenemos la facultad de poseer un alma. Toda la violencia que vivimos en familia terminó en Tuxtla, precisamente cuando nos mudamos. Tenía yo 10 años de edad y me acuerdo que tuvieron una discusión muy fuerte donde hubo golpes, hubo de todo, y mi madre se defendió como pudo. Me acuerdo que le lesionó uno de los dedos a mi papá y ese fue el último día que yo los vi juntos. Se separaron y fue donde empezó otra etapa y mi madre adopta 2 papeles: ser padre y madre de 2 adolescentes o preadolescentes. Difícil para toda una mujer. Entonces es admirable que haya hecho eso y que nos haya guiado. Mi padre estuvo ausente en esas épocas, presente pero ausente. Me hizo falta un papá y me sigue haciendo falta. No tuve la orientación de un padre me hubiera dado. Lo tuve con otras personas y precisamente aquí en Puebla tuve a una gran persona que me ayudó a entender algo de la vida. Fui un alumno de puro 6 en la primaria, puro 6 hasta que yo terminé. Paso a la secundaria y con las mismas características. Entonces, ahora la entiendo como docente, que realmente no es una limitante de desarrollo intelectual o físico, pero necesitamos un aliciente, un estímulo para que toda esa gama de facultades que tenemos como seres humanos despierten. Lo que me decían constantemente es que no podía yo correr más de lo que yo pudiese. Y tenían razón. Mi propio hermano me andaba pues persiguiendo y me alcanzaba. Competíamos y siempre me ganaba, no sé
Fue gracias a él que empecé a vencer mis primeras limitantes físicas y mentales, psicológicas más que nada. Me acuerdo que cada vez que me ganaba, entraba en mí una frustración terrible de no poderle ganar ni una sola carrera. O sea, es algo que me marcó mucho, pero conmigo era una protección alterna. Sí, te apapacho, pero te exijo. ¿Sí? Porque la mejor protección es darte las armas para que tú te puedas defender más adelante. Él se fue de mi lado. Cuando él decidió irse al colegio, se fue muy joven, 15 años. La decisión que él tomó en esa época fue de irse al colegio militar y no nos dijo a nadie hasta que supimos que estaba haciendo sus maletas y quería comprar todos sus aditamentos que le habían pedido. Sí, sentí un abismo total. O sea, pensé que mi vida se iba. El bochito que teníamos, pues, se iba a quedar quien lo manejara. Esa fue mi mayor preocupación. ¿Cómo le iba a hacer? Pues tuve que aprender, aparte de estar sin mi hermano, aprender a manejar. Y yo tenía 14 años. Pasó mucho tiempo, fueron 3 años muy largos para que yo pudiera asimilarlo. Sin embargo, me sirvió para abrir los ojos, para entender que yo realmente sí podía hacer las cosas y no era tan inútil como yo me tenía en mi mente, ¿no? Mi hermano siempre ha sido una parte fundamental en mi vida. Lo amo como no tiene la idea de un hermano de carne, de sangre, quizás un poco más. Veía a mi hermano que llegaba con sus uniformes de gala y veía yo que todas sus amigas le llamaban. Yo no era muy agraciada en ese entonces y tenía muy mala suerte con las mujeres. Casi no tuve novias. Y eso es lo que me impulsó. Dice, yo quiero verme dentro de ese uniforme. Y como adolescente sufrí discriminación. El simple hecho de ser hasta eso de Chiapas, vienen todas estas acciones denigrantes. Y sí lo viví, sí lo sentí, sí me costó mucho sobrellevarlo y sobre todo superarlo. Decido entrar a la milicia a los 17 años, cuando terminé mi bachillerato en Tuxtla. Entonces empecé a hacer el proceso sin que nadie lo supiera, ni siquiera mi mamá lo sabía, y logré entrar. Me sentí terrible, que sentí que la abandonaba, pero yo le dije, ¿sabes qué? Lo hago para que te sientas orgullosa de mí, para que sepas que también yo sí puedo hacer las cosas que mi hermano hace. Aparte, la ley del Chunco ahí es muy tajante. El hijo menor se tiene que quedar a cuidar a los papás. Entonces, de alguna forma, transgredí esa ley. Entonces, sí, un poquito de culpabilidad en ese aspecto. Y cuando yo llego al colegio militar, mi hermano ya conocía que yo ya había ingresado, pero ya en la noche llegó y me hizo un recibimiento poco inusual. Posteriormente lo veo, pero ya como él se estaba graduando, se iba a ir a otro punto del país, me hizo un reto nuevo todavía. ¿Quieres ser militar? Entonces tienes que aguantar. Lo difícil no es entrar, es aguantar. Y sobre todo graduarte. Eso fue lo que más me marcó. Yo llego a Puebla después de que me graduó del colegio militar. Son casi 25 años. Y llego aquí a la zona militar. Ahí empiezo mis primeras responsabilidades como militar. Y dentro de esta etapa de la vida, pues conozco a diferentes personas, y dentro de este círculo de personas conozco a la primera persona que compartí una vida en matrimonio.
Fueron 2, 3 años de este matrimonio. No funcionó, pero dentro de esta etapa veía la docencia y me empezó a despertar esta curiosidad. Llega el accidente de mi hermano. Veo el sufrimiento de mi madre y decido, ¿saben qué? Yo puedo volver a empezar otra vez. No darle más preocupaciones a mi madre, porque ya está sufriendo con lo que pasó con mi hermano, pero pues yo puedo hacer algo diferente. Y estoy joven, yo 23, 24 años, decido hacer este cambio y es lo que me ha hecho hasta ahorita mi presente. Vuelvo a empezar a estudiar todo lo que fueron 6 largos años de estudio para poder obtener el título de docente. Los obstáculos más grandes a los que me he enfrentado es ese vaivén de ir y regresar de un ambiente a otro. Cambiar de un rubro que se supone que ya eres un especialista a empezar de nuevo y viceversa. Pues es un proceso de adaptación y readaptación a lo que uno tiene, ¿no? Entonces, de ser civil a ser militar y viceversa es todo un proceso. En esta etapa es bastante confusa porque sí tengo la mentalidad militar con lo nuevo, con la docencia, pero muy alejado de lo que yo quería hacer, que era prácticamente pues ser un ciudadano ejemplar. Y aquí estaba en un punto muy distante. Es difícil de entenderlo y hasta para mí todavía hacer este recuerdo. Lo que vi yo de niño sí me hace reflexionar mucho. Pienso que toda esta gama de experiencia de la escuela, la familia, los amigos, sí contextualizan todo un presente. Aquel que diga que no les afecta el pasado, no, yo creo que está un poquito equivocado, porque aquel que no conoce su pasado, pues, menos va a poder hacer algo en su presente y mucho menos va a proyectar algo en el futuro. Comienzo a dar clases en la ciudad de Jalpan, en el centro escolar de esta ciudad. Ahí me mantuve 10 años y logré ser subdirector administrativo, que es realmente donde empieza otra etapa de mi vida, que es donde conozco a mi actual esposa, ahí en esa misma ciudad. Y se da el caso que esta relación ha durado más de 14 años. Quienes conforman mi familia son pues el amor de mi vida, que es Ana Laura, mi hijo mayor, Carlos Atiel, mi hija, la de en medio, Joana Sofía, y el más pequeño, Iván Alessandro. Esta es la etapa más hermosa de mi vida, porque es una reconstrucción total. ¿Sí? Todos los sueños guajiros de ser bélico, dirían por ahí, desaparecen y empiezan realmente a verse otros intereses, que es precisamente el crecimiento personal, profesional, quizás no tanto físico porque dejé la actividad física al momento de hacer el cambio, pero me doy cuenta que realmente me gusta esta profesión. Y no se me dificulta, al contrario, se me vuelve, bueno, deja de ser un trabajo, para decirte, es algo apasionante. Y me empezó a gustar mucho estar frente a los chicos de secundaria y ayudarles, facilitarles su aprendizaje y observarlos cómo están sus cambios. Y es algo que me apasiona mucho y que actualmente pues, está presente. Yo soy docente de corazón. El afán de ser mejor o el mejor maestro pues, te hace buscarle las formas. Mis logros personales son varios, pues he obtenido varios títulos. El primero pues es el título de Administración Militar, el segundo como licenciado en Educación Secundaria, la maestría en Ciencias de la Educación, y sigo estudiando, haciendo otras maestrías, pero más de la vida, más dirigido al ámbito empresarial, al ámbito
muy personal, espiritual. Básicamente eso es lo que es mis logros profesionales. Y los logros personales que he tenido, sí, es ser, pues, tratar de ser el mejor hijo, ser un buen esposo, mantener precisamente esta armonía en la casa, darles el ejemplo a mis hijos como padre. Creo que mi trabajo es sumamente importante porque por ahí dirían que para no castigar al hombre, educa al niño. Entonces es una formación desde temprana edad con los valores cimentados en casa y formados en la escuela. Yo creo que evitarían muchas situaciones que actualmente vivimos. Actualmente hoy me dedico a hacer un apoyo técnico pedagógico en la Secretaría de Educación. Me gusta mucho mi trabajo porque trata ahora lo que es el deporte y la cultura dentro de la educación, dentro del aspecto educativo. Y sí, yo siento que he sido parte importante de varias personas que han encontrado en mí algo interesante que pueden utilizar, que les es útil. Si no solamente una persona, me lo han dicho varios compañeros, exalumnos también se han acercado a mí con esa confianza y eso es lo que me hace sentir muy bien. Yo en el futuro me veo a mí mismo junto de la mano con mi esposa, viajando por todo el mundo, dándonos un tiempo para los dos, disfrutando de la vida. El mensaje que quiero decirle a todos los hombres que vean este programa es que la violencia no nos lleva a nada. Podemos hacer la diferencia. No condenemos a nuestro pasado, a los que están delante de nosotros. Si ven este programa, estas señoras que están viviendo esta experiencia de estar solas y ser madre y padre a la vez, es realmente admirable ver a una mujer salir adelante sola, pero es mucho más admirable ver a esa mujer consolidada como tal. Si tengo la oportunidad de estar frente a Dios, sí le diría yo que quizás no me hubiera apretado tanto la tuerca. Si yo pudiera, yo cambiaría el no decir sí a todo. Eso es lo que yo cambiaría de mí, ser tan complaciente. Una frase que me define, siento yo que es el orden sobre el caos. En latín, ordo chao, que es prácticamente ordenar, poner en su sitio todas esas cosas que tenemos enfrente de nosotros. Es que a pesar de todos los momentos dolorosos, él jamás se rindió, sino esto le sirvió para cambiar el rumbo de su vida. He comprendido a lo largo de la vida que no solamente los títulos académicos son importantes, pero sobre todo, supo que la docencia era su destino. Pero para mí, lo más importante es llevar mi vida con maestría. A mí me gustaría que me recordaran, con todos mis errores, que somos imperfectos por naturaleza, un ser que ha cumplido con su deber. Que digan, sí, él fue mi amigo, él fue mi esposo, él fue mi padre. Así me gustaría.